Mi tierra es portuguesa, pa' un espanto de cantando. El mito tiene una parte musical y ha sido como que con la música la forma de cómo se fue transmitiendo esa tradición oral de un lugar a otro. Los mitos en Venezuela también tienen esa tradición oral que además que en cada parte como, toma como características diferentes, particularidades. Sí. Entonces el silbón en un lado tiene un sonido, en otro lado es un sonido más alargado, en otros lados el silbón pasa a ser sencillamente como un sonido de brisa, ¿no? Exacto. O sea, entonces el mito y la música tienen una comunión muy importante y es una forma de transmitir esa oralidad. Exacto. Y que puede variar de sitio a sitio dependiendo de la gente que habita. Voy dejando mi cantar, sabanas que tanto quiero, voy con los pasos del día. El llanero valora mucho su fantasía y la expresa a través del canto y la copla. Bueno, de hecho, la tonada, por ejemplo, es una forma como el llanero le canta a su entorno. O sea, todo lo que son cantos de trabajo, de vaquería, cantos de cabrestero, de jornadas. De jornada. El llanero le va cantando a su entorno y le va cantando a esa forma de ese llano que le pertenece, ¿no? Dentro de eso también hay otras formas como la copla, como la improvisación e incluso musicalmente las formas del llano venezolano son muy extensas. No es así como una copla cerrada, un verso de octeta, son formas mucho más largas y el sentido de la improvisación también viene dado por esas formas más largas. Cuando hablamos de estas leyendas, o sea, tú ves como en cada improvisación inventan cosas nuevas sobre ese silbón o cualquier aparecido, cualquier espanto, ¿no? Y otra figura donde se aprecia mucho la improvisación es el contrapunteo. Exactamente. Bueno, date cuenta, Florentino el Diablo es el florentino que contrapuntea con el diablo y va perdiendo hasta que Florentino dice, bueno, déjame, aquí no me van a fregar. Yo empiezo a invocar a todos los santos, la Virgen del Pilar, como una forma de defenderse con ese Dios, ¿no? O sea, invocar a Dios. Y muchos de nuestros cantantes llaneros, y el llanero en sí tiene esa facilidad de improvisar y hacer un contrapunto, y lo que tú le digas yo te respondo, y hacen ese choque pero sabroso y bonito. Sí, y hay algo que dentro de la forma de la improvisación, tú puedes improvisar con pie forzado o sin pie. Cuando es con pie forzado, tú empiezas por el último verso que dejó el otro improvisador. Interesante. ¿No? Y cuando es sin pie forzado, es un poco más libre. Qué bien. O sea, nuestros llaneros y nuestra cultura y nuestros mitos y leyendas son maravillosos y tenemos una riqueza. Y nuestro llanero es eso, tiene su fantasía y la riqueza y la manifiesta. Y la música del llano es maravillosa, es increíble. Gracias, Aquiles. De nada. La transformación monstruosa del hombre a sombra siniestra gigante se describe en la obra así. El silbón es el ánima en pena de un hijo que mató al papá para comerle la asadura y que la mamá lo maldijo para toda la vida. Hay que recordar que cuando se hace la leyenda de El Silbón, igual que el resto de las leyendas, está basado sobre esos años, en época del siglo XVII, siglo XVIII, cuando el llano era una inmensidad donde no había casi casas. Y que por supuesto se va a rememorar en la mente de estos creadores, van a fabular todo lo que es los misterios que encierran la llanura como tal. Hay que recordar que en los tiempos de la independencia fueron muchas las batallas que se escenificaron en estos campos y que por supuesto dejaron muchos muertos. Eso va a crear mucha leyenda, mucha fábula. Pero también hay que remontarse a la leyenda de Fausto, que es la madre de todas las leyendas. La famosa leyenda de Fausto alemana, de Goethe, que va a representar el bien y el mal. Todas estas leyendas van a tener la misma secuencia, pero en el caso de las leyendas venezolanas,
y sobre todo el Silbón, va a estar basado en ese hombre que va a producir sombras en los caminos de la noche cuando los hombres o las parejas van a los parrandos. Los parrandos en el llano se conocen los grandes bailes de joropo. Hay que recordar también que para ese entonces los bailes de joropo terminaban de muy mala manera porque se formaban unas peleas increíbles donde habían hasta muertos. Eso, por supuesto, va a producir, todo ello era por ingerir licor, y eso va a producir, por supuesto, que la figura del Silbón esté básicamente basada también en castigo a esos hombres que van a esos parrandos y que van a cometer el mal. Encuentro de visiones de mundos, ciudad y campo. El visitante incrédulo y el vaquiano de la conversa y las tradiciones. Diálogo entre las advertencias de José Juan y los desafíos de Juan Hilario, hombre de mil caminos. Las leyendas, por supuesto, no es real. Son hechos creados en la imaginación del creador, bien sea del poeta, bien sea del escritor. Como en el caso de la leyenda de Florentino y el Diablo, que está referida, como ya lo habíamos mencionado, al bien y al mal. De igual manera, la leyenda del Silbón está fabulado en la imaginación de ese gran escritor y poeta portugueseño, Dámaso Delgado. Sin lugar a dudas, pues, que el Silbón representa una leyenda importantísima en la historia del folclore venezolano. Aún hoy en día perdura el recuerdo de Aguirre. Los fuegos fatuos que aparecen en Venezuela son su fantasma y el de sus hombres. La bahía de Isla Margarita, donde desembarcó, se llama todavía El Traidor, El Tirano. En Tocuyo se celebra su muerte con una procesión el 27 de octubre. Los campesinos de Barquisimeto cuentan que su espíritu aún se aparece a medianoche cerca de donde murió. En plena selva peruana está el Salto de Aguirre, donde estando en peligro grabó sobre una piedra unos misteriosos símbolos, ante los que es necesario persignarse y rezar. Adolfo Briceño León, 1846-1929, médico de provincia, específicamente de Mérida, y al parecer fue el primero en el país y en el resto del mundo que inicia la escritura literaria teatral sobre el soldado español. Su obra, El Tirano Aguirre, y en su edición de portada podemos leer los siguientes datos. Drama nacional de grande espectáculo en 3 actos, representada por primera vez en el Teatro de Mérida, el 30 de diciembre de 1872 y repetido el 6 de enero de 1873 con espléndida acogida. Aquí, Asparri Jiménez, en su libro Estudios sobre teatro venezolano, observa en el teatro de Briceño Picón rasgos del teatro histórico venezolano del siglo XIX. El gentilicio nacional es motivo central, con la fuerza y el estilo de los ideales románticos y melodramáticos. La vocación romántica que domina el siglo abre los temas históricos. Es un teatro que abona la leyenda negra sobre la presencia hispana en territorio latinoamericano. El melodrama y el romanticismo imponen a los temas históricos el del amor imposible y las pasiones violentas, la lucha del individuo contra un medio hostil, los jóvenes amantes, la oposición del padre, el impulso espontáneo y el fatalismo. En El Tirano Aguirre vemos la denuncia del patriota contra el conquistador. Ambición de poder por el poder. El autor toma partido por el nacionalismo y el patriotismo más acendrado, con los recursos emocionales del romanticismo, ambientes exóticos,
individualismo radical contra el orden establecido, pasiones intensas, desenlaces fatales. ...1979... Miguel Otero Silva, en Lope de Aguirre, Príncipe de Libertad, le otorga a Aguirre un privilegio. Le concede la exclusividad de nombrarlo antecesor de la Guerra por la Independencia Americana, basado en el hecho real de la presencia de Bolívar, quien ordena la difusión de la carta escrita por Aguirre al rey. Otero Silva, además de desmitificar la figura de Aguirre, lo presenta como un auténtico revolucionario y concibe un hecho imaginario asombroso, y es poner en boca de Aguirre una frase inmortal de Bolívar, cosa que proyecta la figura del peregrino español a una categoría honorablemente más universal. Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Para Miguel Otero Silva, Lope de Aguirre representa algo superior a las aventuras que protagonizó, y por eso trata de observarlo y manifestarlo desde una posición más humana, y lo presenta de la siguiente manera: como un protagonista que fue una resultante de la controvertida época en la que le tocó vivir y actuar. Profundiza en la psicología de Aguirre y elabora una especie de crónica de aspectos relevantes de la conquista y la colonización española. Según Otero, Lope de Aguirre no actúa solo en tratar de conseguir un poder temporal, ni en propiciar alzamientos que lo condujeran a ello. Su idea era más amplia, y su ideal no era otro que el de situar su intimidad rebelde a una causa. Las actitudes de Aguirre se refieren en la novela de Otero a una singular idea libertaria, a la oposición a ultranza contra el yugo que imponía la corona española, a la concepción que él mismo se forjó acerca del modus operandi de la conquista y la colonización que había impuesto España.